Γεια σας φιλαράκια μου y bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este caso vamos a hablar de los apellidos griegos. Si no conocemos mucho del tema, podríamos creer que hay alguna persona hoy en día que tenga su apellido con un origen en la época ya de Alejandro Magno o de Pericles o demás. Os tengo que quitar un poco esa idea de la cabeza, ya que en la antigüedad los griegos no utilizaban apellidos como tales, sino que a modo de apellido utilizaban después de su nombre de pila el nombre de su padre para identificarse o bien su lugar de origen. Pero bueno, llegamos a los apellidos que conocemos hoy en día en Grecia. Estos apellidos los vamos a dividir en 4 categorías. Por un lado, los que son patronímicos, matronímicos y toponímicos. Los que se forman con prefijos, los que se forman con un sufijo o los que simplemente hacen referencia a una profesión, alguna habilidad, característica, etc. Los apellidos patronímicos hacen referencia al nombre del padre de alguno de los ancestros de aquella persona que tenga un apellido patronímico. Por ejemplo, si conocemos a alguien que se apellide Demetrios, quiere decir que algún ancestro suyo, su padre se llamaba Demetrios y él cogió su nombre como su apellido. Como curiosidad, podéis conocer a 2 hermanos, un chico y una chica, y que el hermano se apellide Demetrios y la hermana se apellide Demetrio. Es bastante común que la versión femenina varíe al genitivo. Los matronímicos son exactamente lo mismo que los patronímicos, pero en este caso se cogería el nombre de la madre. Lo que pasa que no es algo que sea muy habitual, pero os lo quería comentar porque algún caso hay y bueno, para que lo tuvierais también en cuenta. Último, en esta categoría estarían los toponímicos, es decir, los apellidos que hacen referencia a un lugar dentro de Grecia. Por ejemplo, un apellido que existe en Grecia es Megara, que hace referencia a la ciudad de Megara. Hay otros apellidos que hacen referencia a prefecturas, ciudades, pueblos y demás. Esto quiere decir que algún ancestro de esa persona, su origen está en esa ciudad, en esa zona del país. Vamos a por la segunda categoría, la de los prefijos. Los prefijos también nos dan cierta información, como vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, un apellido que empiece con el prefijo cara significa que es una persona cuyos ancestros o algún ancestro suyo ha venido de Asia Menor o de la zona del este. Lo mismo pasa con Kondo, que es un prefijo que se utiliza mucho en las islas. Por tanto, si alguien se apellida Kondo, es muy probable que algún ancestro suyo pues su origen estuviera en alguna de las islas griegas, sobre todo de las del Egeo. Y uno de los prefijos más conocidos y más famosos que hay en Grecia, como no, es papa. Pues ¿qué significa papa? Eso significa que alguno de sus ancestros fue un cura, un papas. Vamos a por la tercera categoría, la de los sufijos, que también nos dan mucha información. Bueno, si conocemos a alguien que su apellido termine en Akis, significa que sus orígenes están en la isla de Creta. No significa que esa persona sea cretense, puede ser de cualquier parte de Grecia, pero sí significa que alguno de sus antepasados era originario de Creta. Si conocemos a alguien cuyo apellido termina en Elis, es que su origen está en la isla de Lesbos. Si conocemos a alguien cuyo apellido termina en Idis, significa que su origen está en la zona del Ponto. Si conocemos a alguien cuyo apellido termina en Iadis, significa que sus orígenes están en Mesinia o en Laconia. Si conocemos a alguien cuyo apellido termina en Ópulos, significa que viene de la zona del Peloponeso. Y por último, si conocemos a alguien cuyo apellido termina en Udos, significa que sus orígenes están en Macedonia. Y para terminar está el último grupo, la última categoría, que es la de los apellidos, que es un poco popurrí, es decir, puede ser una profesión, puede ser una característica, puede ser incluso un insulto, es un poco de todo. Bueno, pues un poco para daros algunos ejemplos de estos apellidos, tenemos Raptis, que significa sastre, tenemos Metaxas, que creo que lo conocemos todos bastante ese apellido, que significa o su origen está en comerciante de seda, y tenemos Katsar, que más o menos viene a ser pelo rizado o algo así el significado de su apellido. Bueno, pues con estas indicaciones creo que ya tenemos una idea bastante completa de los apellidos griegos, así que os voy a dejar por aquí unos cuantos apellidos para que saquéis el origen de ellos, de cuál es un poco pues el prefijo, el sufijo, el patronómico y demás, y que trabajemos un poquito en ello. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!